Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este nuevo programa especial sobre el coronavirus. El impacto de la renegociación de la deuda argentina. Mientras aumenta la deuda en América Latina. Cambiar las reglas fiscales para salir de la crisis. Y la pandemia en la región, el caso de Paraguay, coronavirus, corrupción y desigualdad. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El acuerdo a que llegó Argentina con los acreedores privados abrió un espacio para que el gobierno de Alberto Fernández ponga en marcha un plan de recuperación económica en medio de la pandemia. El acuerdo tiene dos pilares. Por un lado, la reducción de la tasa de interés que tiene que pagar el país, y por el otro, un periodo de gracia que en los próximos 4 años le dará margen fiscal al gobierno para lidiar con los graves problemas económicos y sociales y a la vez comenzar a contar con un excedente que le permita cumplir con sus compromisos de deuda. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, llevó adelante la negociación basado en el concepto de deuda sustentable, es decir, el acuerdo tenía que darle espacio al país para crecer. Sin crecimiento y con ajuste fiscal y austeridad, no solo no se solucionan los problemas económicos y sociales de Argentina, sino que tampoco se puede pagar la deuda heredada en su mayor parte del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Así lo explicó Guzmán. Había que quitarle al sector público esta situación de asfixia que venía enfrentando, de destinar recursos que son muy importantes para las políticas públicas, para la educación, para la salud, para la ciencia, para la infraestructura, de poder dejar de destinarlos al pago de deudas externas que terminaban resultando una carga que le hacía muy mal a la economía argentina y le hacía muy mal a la sociedad argentina. Esto significa pasar de una situación de deuda insostenible a una situación de deuda sostenible. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. ¿Es aplicable este modelo de renegociación de la deuda que adoptó Argentina a otros países en desarrollo? Se lo preguntamos a Daniel Munevar de Eurodad, una coalición de 50 organizaciones europeas enfocadas en la resolución del tema de la deuda para los países en desarrollo. Este modelo en el cual se ha basado la negociación argentina debería ser el modelo que se debería aplicar en otras partes. El problema en este sentido y la falla que hemos visto en las negociaciones de deuda básicamente en los últimos 20 años es que cuando se mira cuántos recursos se necesitan para asegurar el crecimiento económico, para asegurar el desarrollo de un país, normalmente los supuestos que se utilizan son mínimos, donde no se incluye, por ejemplo, los requerimientos en materia de gasto en salud, de gasto en educación, de gasto en seguridad social, y por ende siempre normalmente lo que terminamos viendo es precisamente son programas de ajuste donde se recortan todos estos gastos y los países quedan atrapados en una espiral de austeridad, que es precisamente lo que señala Martín Guzmán sobre la sostenibilidad de la deuda. ¿Este modelo de renegociación de la deuda es aplicable a otros países en desarrollo? Sí, claro, efectivamente. La cuestión en una negociación de reestructuración de la deuda hay dos temas básicos. Por un lado está la correlación de fuerzas políticas y por otro lado están los argumentos técnicos. Entonces, un país que necesita reestructurar su deuda puede llegar a una mesa de negociación con muy buenos argumentos técnicos, pero si no existe la voluntad política de mantener una posición fuerte frente a los acreedores y llegar hasta las últimas instancias que sean requeridas, pues normalmente lo que termina pasando es que los argumentos técnicos para llegar a un acuerdo que asegure el crecimiento económico del país en el largo plazo sean puestos en su lugar, y lo que termina pasando pues es lo que hemos visto en muchas negociaciones, que es el problema del too little, too late. Esto en la literatura de deuda soberana se refiere al problema que normalmente las reestructuraciones de deuda se llevan a cabo muy tarde y la cantidad de deuda que es cancelada, que es eliminada, no es suficiente para resolver los problemas de solvencia de largo plazo. ¿Cuáles son los países más comprometidos en el tema de la deuda, en especial en el contexto actual de la crisis del COVID-19, el coronavirus? La crisis causada por COVID llega tal vez en el peor momento posible. Un análisis publicado por el Fondo Monetario Internacional
a principios de este año, antes de que empezara la pandemia, mostraba que básicamente las vulnerabilidades en materia de deuda de los países en desarrollo estaban llegando o ya habían llegado a un pico histórico. Si se miraba tanto en términos de volúmenes de endeudamiento público como en términos de indicadores de fragilidad. Por ejemplo, si uno mira las proyecciones en materia de deuda publicadas por el Fondo Monetario Internacional en sus informes de primavera de este año, básicamente muestran un incremento de la deuda pública para el 99% de los países en desarrollo. Es un problema generalizado. Tenemos países en África, como por ejemplo Egipto, que venía precisamente de terminar un programa del Fondo Monetario Internacional, y con esta crisis básicamente las principales fuentes de ingresos que tiene el país han desaparecido, como lo son el turismo y los pagos por el uso del canal de Suez ante la caída básicamente del tráfico marítimo. Tenemos países como Kenia, que durante los últimos años había venido emitiendo grandes cantidades de bonos, los llamados eurobonos, en mercados internacionales. Mirando más cerca en América Latina, tenemos también varios países que están sintiendo muy fuerte el impacto de la crisis, además de Argentina. Tenemos también a Ecuador, que está justo precisamente también en un proceso de reestructuración de la deuda. Y en el caso, por ejemplo, de Ecuador es un paralelo muy interesante en el caso de la Argentina. De ahí es donde podemos ver un poco no solamente la importancia de una preparación técnica para llevar a cabo las negociaciones, sino también una posición política. Porque en el caso de Ecuador, los acreedores privados han obtenido, en términos relativos, un mejor acuerdo que aquel alcanzado por Argentina. Daniel Munevar, de Eurodad, una coalición de 50 organizaciones europeas enfocadas en la resolución del tema de la deuda para los países en desarrollo. En breve seguimos con el análisis de la deuda, enfocados ahora en América Latina. Siga con nosotros. La deuda externa ha sido una pesadilla recurrente en la historia de América Latina, desde la independencia hasta nuestros días. Uno de los episodios más recientes fue la llamada década perdida de los años 80, que inspiró el célebre relato de Gabriel García Márquez, La triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Estamos a punto de repetir la historia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, habla de una nueva década perdida con algunos datos contundentes. Según la CEPAL, este año la economía de la región sufrirá una contracción del 5,3%, contracción mucho más profunda en América del Sur, y la tasa de desempleo rondará el 11,5%. Estamos hablando de más de 37 millones de desempleados, 11 millones más que en el 2019. En los últimos 10 años, además, la deuda regional viene creciendo de manera sostenida, y con la crisis del coronavirus se ha disparado porque todos los gobiernos, cada uno a su manera, han tenido que intervenir para controlar el impacto sanitario y económico de la pandemia. Según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad, la deuda se ha convertido en el principal modo de financiamiento de la región. Justicia Impositiva dialogó con la economista de Latindad, Patricia Miranda, quien describió el nuevo ciclo de endeudamiento de América Latina. Si hablamos de los países que tienen el menor nivel de ingreso en la región y que tienen definitivamente el menor o casi ningún espacio fiscal para reaccionar, son Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Bolivia. Pero también hay otros países que están presentando una caída muy fuerte en sus ingresos porque tienen una dependencia de la exportación de materias primas. Son nuevamente Bolivia, pero están Ecuador, Perú y México en menor medida. Hay otros países que van a presentar la mayor caída en su actividad económica, como son Argentina y Perú. En el caso de Argentina por el endeudamiento y en el caso de Perú porque está siendo severamente golpeado por el COVID. Hay otros países como Venezuela, que la grave crisis que ya tenían antes se está profundizando aún más, y en general, mira, nunca antes se habían parado todos los sectores de la economía en el mundo. Y en el caso de Latinoamérica, paró todo. Lo único que no paró fue la economía del cuidado. Entonces, eso tiene un impacto económico en todos los países, y todos los países van a estar en una situación muy compleja y de muy difícil y larga recuperación.
Ahora, en términos de la deuda, hay varias dimensiones diferentes. Una cosa es la deuda externa con el sector privado, otra es la deuda externa con los organismos multilaterales, la deuda externa bilateral con países. China, por ejemplo, es una fuente de muchos préstamos y por lo tanto también de deuda. Y otro desde ya la deuda interna, la deuda que forma parte de la deuda pública en general. ¿Cómo lo ves este escenario regional teniendo en cuenta los diferentes escenarios o los diferentes matices de deuda que hay? El panorama es distinto a la última crisis de deuda que tuvo la región. Si añadimos a esto que la principal fuente de financiamiento en este momento es contratar más deuda, entonces es una bola de nieve que va creciendo más. Y esta nueva deuda mantiene estas mismas características de tener un nuevo contexto, es decir, es deuda externa, multilateral, también nueva deuda bilateral. Algunos países están logrando emitir deuda, emitir bonos soberanos y muchos van a necesitar renegociaciones de deuda después porque el ingreso fiscal no va a subir en la misma proporción que el servicio de la deuda. Entonces, en algún momento van a aumentar el número de países que con dificultad de cumplir con ese servicio de la deuda. Y en ese sentido, los procesos de renegociación de deuda van a ser importantes, que en este momento no existe dentro del sistema de deuda global, no existe un proceso de renegociación de la deuda en un cuerpo independiente, que garantice una transparencia, una imparcialidad y además una oportunidad para no realizarlo después de que el país ya entró en default. Precisamente, ¿qué modelo habría que aplicar para tener una salida a este problema del endeudamiento en el contexto de la actual crisis? Me parece muy rescatable esta estrategia, por ejemplo, de sostenibilidad de deuda que ha planteado Argentina, una proyección propia que seguramente tiene varias diferencias con las proyecciones que realiza el Fondo Monetario Internacional, que en general en la experiencia de varios países han sido normalmente proyecciones tan optimistas que no se han cumplido y que por lo tanto han desencadenado mayores problemas. Entonces, el poder tener una estrategia propia del país es un paso importante, pero después acudir y negociar por separado con cada acreedor o con cada tipo de acreedor dificulta más el proceso. Y lo ideal sería que se pueda abordar un proceso de renegociación de forma integral en un solo proceso con todos los acreedores basados en una estrategia de cómo retornar a un sendero de sostenibilidad con números y cifras lo más reales posible y en el marco de un cuerpo independiente. Y a esto me refiero con que no sea el Fondo Monetario u otra institución financiera internacional que también es acreedor. Las organizaciones de la sociedad civil hemos ido planteando por varios años que esto podría darse en el seno de Naciones Unidas. Patricia Miranda, economista de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.justiciaimpositiva.com y en Twitter @j_impositiva. América Latina arrastra problemas históricos, casi crónicos. Por un lado, desigualdad, pobreza, falta de inversión en salud, seguridad, educación y justicia. Y por el otro, corrupción, fuga de capitales y la deuda forman parte de una larga lista de temas recurrentes que impiden el desarrollo económico-social de la región. El coronavirus ha agravado estos problemas. Los estados se han visto obligados a invertir más en un contexto de recesión regional y global y en medio de una absoluta incertidumbre porque nadie sabe aún cuándo vamos a salir de la crisis sanitaria y económica. Y la pregunta del millón es precisamente esa. ¿Cuál es la salida a esta crisis? El Estado estará inevitablemente en el centro de la ecuación porque es el que está financiando tanto el impacto sanitario como la malaria económica, todo lo cual está incrementando tanto el déficit como la deuda pública. Ahora bien, el Estado se financia con recaudación impositiva o con deuda. El camino de la deuda es cada vez más pequeño y tiene patas cortas,
Lo que sirve ahora es una trampa después. Y la recaudación está de capa caída porque la actividad económica se ha desplomado en todas partes. Como suele suceder en estos días de confinamiento, la respuesta suele estar en un webinario, instrumento fundamental en el debate público de este año tan extraordinario de coronavirus. El título del webinario, organizado por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Latindad y organizaciones de derechos humanos, es Cambiar las reglas fiscales para salir de la crisis. Es decir, lo que Justicia Impositiva viene planteando desde que comenzamos nuestras transmisiones en julio de 2016. Los expertos internacionales reunidos en este webinario coincidieron en que la única manera de salir de la crisis pasa precisamente por ese lado, por cambiar las reglas fiscales, que como se sabe han sido concebidas y manejadas por las élites de la región desde la independencia. Cualquier otro intento de salida significará más pobreza, menor crecimiento y mayor degradación institucional. Esto fue lo que dijo en el webinario Susana Ruiz de la organización humanitaria Oxfam. Lo que planteamos es recuperar una idea que ya estuvo en marcha en tiempo de guerra y que es lo que se denomina el impuesto a las ganancias extraordinarias por efecto de la pandemia, que supondría un tipo de gravamen muy alto, pero solamente al tramo de beneficios adicionales, de utilidades adicionales que se han generado como resultado de la pandemia. Gravar a los ricos, gravar esas rentas extraordinarias y gravar también un sector de actividad que ha sido uno de los grandes beneficiarios durante esta crisis y que también, por los efectos del sistema fiscal internacional, permanece infragravado, que es la actividad digital. No hay que esperar a un consenso internacional. Es cierto que en estos momentos hay una agenda muy potente dentro de la OCDE, bajo mandato del G20, que plantea algunas de estas soluciones, pero un consenso internacional ahora corre el riesgo de ser un acuerdo que solamente beneficia a algunos países desarrollados, que se tomen decisiones rápidas y que en cualquier caso no veríamos resultados recaudatorios antes de 2 o 3 años. Por lo tanto, lo que planteamos es que para los países, sin esperar a lo que puede suceder en el proceso internacional, se pongan en marcha medidas que permitan gravámenes temporales y transitorios, que graven esta actividad digital que puede suponer probablemente un 40 o un 50% del PIB regional muy rápidamente, y que ha sido también allí donde hemos visto uno de los resultados más extraordinarios. Este mix de medidas permanentes y medidas transitorias forma parte del debate actual en prácticamente toda la región y se está traduciendo en propuestas concretas como la que presentó en el Congreso a fines de agosto el Frente de Todos del presidente Alberto Fernández en Argentina. La iniciativa es que se cobre un impuesto especial a unas 12.000 grandes fortunas que recaudaría unos 3.000 millones de dólares. Este fondo se invertirá específicamente en el sector sanitario, la vivienda, la educación y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa es un gran paso adelante, pero según Jorge Coronado de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, se necesitan medidas todavía más amplias para llegar a reglas fiscales que nos hagan salir del actual empantanamiento. Hay que emitir moneda a los bancos centrales, hay que anular la deuda, hay que usar las reservas internacionales para redistribuir ayudas, hay que buscar financiamiento no reembolsable, una nueva estructura fiscal, principalmente el impuesto a las riquezas y las grandes fortunas, eliminar privilegios, combate a la evasión, a la elusión, eliminación de guaridas fiscales, acabar con las sociedades offshore, el secreto bancario y redireccionar el gasto público para orientarlo a la salubridad y el hambre. El consenso entre los participantes del webinario era que se debía gravar los patrimonios de más de $1 millón. Un impuesto así permitiría recaudar un 50% más de lo que se recauda hoy en día en América Latina. A esto se debe agregar el combate a los paraísos fiscales que permiten la evasión y elusión de las grandes fortunas y las multinacionales. Y en estos cambios no puede faltar el régimen de propiedad de la tierra que sostiene a las grandes oligarquías políticas y financieras centrales en toda la región. Así lo señaló en el webinario Eduardo Reese del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Es imposible salir de los niveles de desigualdad que tiene América Latina y que no hace falta que yo lo diga, ya lo dijo CEPAL hace 40 años atrás. Este es el continente más desigual del planeta, es el continente más desigual del planeta porque además tiene el reparto de la renta inmobiliaria más desigual del planeta. Efectivamente es en la tenencia de la tierra y en la propiedad de la tierra un elemento central para consolidar el proceso de reproducción
de desigualdad en nuestro continente. No se puede dejar de mirar toda la estructura tributaria subnacional dirigida a los impuestos inmobiliarios, a los impuestos de base territorial. Ese también es un impuesto que se puede aplicar ya. Los impuestos inmobiliarios en América Latina están claros. Salvo un país, El Salvador, que no tiene impuesto inmobiliario. ¿Saben por qué no tiene impuesto inmobiliario? Porque hasta hace 40 años todo el país era propiedad de 14 familias. Y en muchos países de América Latina, si el impuesto inmobiliario existe, pero existe en una cuantía insignificante, absolutamente insignificante, es precisamente porque este es un continente de grandes terratenientes. Esta unión del poder político y económico en la región, esta falta de distancia entre uno y otro, es uno de los grandes obstáculos para cambiar las reglas fiscales en América Latina y avanzar hacia una región menos desigual y con más crecimiento económico. ¿Cómo cambiar esto? La lucha política y el debate público son esenciales. Esto ha quedado claro en Chile, un país que era presentado hasta ahora como modelo y que en realidad esconde abismos de desigualdad y exclusión social. Así lo comentó en el webinario el chileno Esteban Silva de la Fundación Constituyente 21. Creo que tenemos dos grandes temas. Podemos hablar ciertamente de cambiar las reglas fiscales, y este es un tema central, pero también esto tiene que ver con cambiar las reglas institucionales en cada país en que se reproduce la economía política. Estamos hablando aquí de los marcos institucionales, las leyes, y en este caso las leyes y los marcos de reglamentación de presión tributaria, ¿no? Y por tanto de redistribución que están establecidas en esas institucionalidades en términos de nuestras economías para la articulación al mismo tiempo de las luchas sociales y de las vinculaciones con las expresiones de soberanía. Estoy hablando de los parlamentos, de las y los parlamentarios, estoy hablando de las instituciones que reproducen o que supuestamente son parte de espacios de soberanía ciudadana en distintos ámbitos, que van desde los municipios, los gobiernos regionales o locales, hasta los gobiernos nacionales y, por supuesto, el debilitamiento que han tenido los Estados-nación. Por ejemplo, yo solo quiero mencionar una a través de lo que son los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, que reproducen este candado y esta estructura de desigualdad que se expresa de una manera sustantiva, ciertamente en la desigualdad de la generación y de la acumulación de la riqueza, y que es fundamental grabar y aprovechar cambios que son más sustantivos. Esteban Silva, de la Fundación Constituyente 21, en el webinario organizado por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Latindad, y organizaciones de derechos humanos. Paraguay ha sido uno de los países más elogiados de la región por su política de contención del coronavirus. El gobierno de Mario Abdo Benítez decretó el confinamiento total el 10 de marzo. Si volvemos un instante a esa fecha, vemos que la política gubernamental fue visionaria. Recordemos que en aquel momento Europa era el epicentro de la crisis sanitaria, América Latina un fenómeno marginal y periférico. Paraguay estuvo entre un puñado de países de América Latina que decidió tomar bien temprano el toro por las astas. Estos reflejos rápidos del gobierno paraguayo sirvieron para neutralizar durante meses el impacto de la pandemia. 6 meses más tarde, con el relajamiento de las medidas, el número de contagios está aumentando, aunque por el momento sigue siendo bajo, igual que el número de muertes, poco más de 200 fallecidos. Pero hay otra cara de la moneda, porque esta exitosa política gubernamental se ha visto rodeada de escándalos. En una de las sociedades más desiguales de América Latina, el coronavirus mostró los privilegios de la élite. Uno de los casos más recientes fue la boda de la hija del expresidente paraguayo, Horacio Cartes, uno de los hombres más ricos del país. La respuesta del gobierno a esta boda fue laxa, es decir, brillaron por su ausencia todas las medidas que se imponen diariamente a la población y que han incluido el uso de castigos físicos y láser en caso de infracción. En la boda de la hija de Cartes eso no iba a suceder. Mucha más gente que las 20 permitidas para casamientos, poca distancia social, pocas mascarillas o tapabocas, escenario ideal para la circulación social del virus. Y a este espectáculo de la desigualdad hay que sumarle las denuncias de negociados en la adquisición de insumos hospitalarios y los productos de higiene, en las compras de alimentos para sectores carenciados, tanto en lo que corresponde al gobierno central como a las gobernaciones y los municipios. ¿Justicia impositiva?, le preguntó a la economista paraguaya Verónica Serafini de la ONG Decidamos en Asunción sobre esta doble cara del gobierno paraguayo.
Yo creo que la contradicción se da en unas autoridades sanitarias que por un lado respondieron al bien común, porque en el momento en que se detectó el primer caso, las autoridades sanitarias propusieron la cuarentena, pero por el otro lado una estructura de corrupción muy histórica y fuertemente arraigada que pudo mucho más que la buena gestión de salud. Una cosa que ha quedado más clara que nunca con el coronavirus es el doble rasero que hay para la élite y el pueblo. La reciente boda de la hija del expresidente Horacio Cartes es un caso, ¿no? Así mismo es, Marcelo. Y nosotros además tenemos una de las estructuras de desigualdad más importantes de América Latina en un continente ya desigual. Entonces tenemos por un lado las élites que tienen capturadas las normas, muchas instituciones, el sistema tributario, y un ejemplo extremo es el de Cartes, que organizó el casamiento de su hija en el medio de la pandemia, y eso hizo que la sociedad también tuviera una suerte de reacción cuando dijo yo salgo igual, aunque me manden presos y total los que quieren hacerlo lo hacen. Pero bueno, estamos tratando de hacer campañas como para revertir esa situación y el que puede quedarse se quede en la casa para continuar teniendo bajas tasas de contagio, porque nuestro sistema sanitario es también uno de los peores de América Latina. Precisamente con estos problemas del sistema sanitario, ¿cómo hizo la población para lidiar con el coronavirus? La ciudadanía durante mucho tiempo se aisló, salvo, claro, el sector informal que tuvo que salir, pero en general hubo una muy buena receptividad inicial a la cuarentena, al aislamiento, y hubo un masivo uso de mascarillas. Se instalaron en todos los negocios piletas con agua, jabón y alcohol, y es obligatorio lavarse las manos. En realidad hubo mucha disciplina y fue lo que permitió postergar el contagio, pero llegó un momento en que ya la situación económica estaba muy mal para la mayoría de las familias y bueno, hubo que salir a trabajar y ahí empezaron los contagios. Después tenemos además la presión del Brasil, por eso también el contagio empezó en la frontera de Ciudad del Este. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante los problemas económicos que generó la pandemia? El gobierno implementó medidas que se tomaron en Europa y en América Latina. Un apalancamiento a las pequeñas y medianas empresas, transferencias monetarias a informales, y el sistema de seguridad social implementó una suerte de seguro de desempleo o seguro por suspensión del 50% del salario mínimo a quienes están en la seguridad social. O sea, se cubrió temáticamente, digamos, alrededor del 70% de la población. Además, las transferencias que ya existían a adultos mayores y a pobreza se adelantaron en algunos casos y se ampliaron en otras. El problema es que nuestro espacio fiscal no dio para el monto que deberían haber entregado ni para la cantidad de personas afectadas. En general, ninguna de las coberturas de lo que se implementó llegó al 30% o 40%. Ahora, Verónica, acá hay una situación preexistente, más allá de la reacción coyuntural del gobierno, porque Paraguay tiene un nivel muy, pero muy bajo de recaudación fiscal, ¿no? Paraguay es la tercera presión tributaria más baja de América Latina. Solamente tienen más baja presión tributaria Haití y Guatemala. Entonces tenemos poco espacio fiscal para implementar políticas. Lo mismo pasa con las coberturas de protección social. La seguridad social, que es contributiva, es para trabajadores formales y en realidad ni el 20% de los ocupados está en la seguridad social. Y después hay programas de transferencias para personas en situación de pobreza que tienen una cobertura del más o menos del 30% de lo que debería ser la cobertura en situación de pobreza. Y una clase media que no tiene ningún tipo de protección. Entonces ya veníamos con coberturas muy bajas y ya veníamos endeudándonos desde hace más de 5 años. El gobierno tuvo que recurrir a nueva deuda y Paraguay es uno de los países que más se endeudó por la pandemia, justamente por todos estos déficits acumulados de los últimos años. Verónica Serafini, de la ONG Decidamos en Asunción. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva.
No olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.